extraterrestres. Falso. O termo fake é utilizado normalmente pelos internautas para se referir a algo que não é o que aparenta, uma falsificação. Uma montagem fotográfica, um anúncio publicitário falso, uma notícia inventada ou uma nova prova de visitas extraterrestres. Criados para obterem notoriedade com fins lucrativos ou simplesmente como diversão, os fakes e o fenómeno dos OVNIs têm andado lado a lado desde que a internet passou a estar ao alcance de qualquer um. El nacimiento de los ovnis en internet nace aproximadamente en torno a los años 90. El hecho de que la palabra alien o la palabra UFO sean dos de los términos más buscados es que hay un interés social extraordinario en comprobar que no estamos solos en el universo. Quantos afirmam já ter visto um OVNI? Quantos foram gravados ou fotografados? Desde o nascimento e o auge das plataformas de partilha de vídeo na internet, todos podem visionar e avaliar a autenticidade de qualquer um deles. Mas quantos são falsificações? En un 90%, los vídeos que están en internet son falsos. Y me quedo corto. Por no decir que un 99,9% son falsos, o bien montajes, o bien se corresponden a un fenómeno que el testigo o la persona que fotografía desconoce, ¿no? Por lo tanto, resulta difícil cribar, ¿no? Cuando estás viendo al escéptico diciendo es que siempre los ovnis son borrosos, no hay ninguno que se pueda ver con claridad, no se puede estudiar, están buscando pruebas en su contra. Sin embargo, cuando estás viendo un objeto con una claridad meridiana, esto es un fake. Si a esto añadimos aquellos que te intentan vender pues algo falso como auténtico, siendo conscientes de que es falso, pues aquí ya tenemos un saco del que es difícil cribar todo. Luego Internet es un tremendo generador de opinión en el que efectivamente hay desaprensivos que por gastarle la broma a su amigo crédulo se las ingenian para hacer un ovni de una forma fácil, y luego hay profesionales que lo que pretenden es generar un determinado estado de opinión. ¡Hostia! ¿Qué es? Em 2009, uma conhecida plataforma web lança na internet uma gravação obtida por um grupo de pescadores galegos, onde um estranho objeto é perseguido por vários caças do exército espanhol. O vídeo, que pertence a uma campanha publicitária original, estende-se rapidamente pela rede. En la misma medida en la que los ovnis son interesantes para la sociedad y modelan creencias en la sociedad, los creativos publicitarios han querido utilizar ese tema como argumento de sus campañas. Basta con que un creativo publicitario ponga un pesquero en Galicia en el que un ovni es sumergido en el mar tras la persecución de dos cazas para que inmediatamente aquello corra como la pólvora por medio mundo diciendo: ¿has visto aquel vídeo en el que unos cazas persiguen a un ovni? El vídeo del pesquero gallego en el que vemos a dos cazas persiguiendo un ovni es un fake, pero eso no quita que se hayan producido scrambles, maniobras de persecución de cazas militares a objetos volantes no identificados. Ese, por ejemplo, es un derroche de tecnología. ¿Qué propósito tiene? No lo sabemos, porque eso supone una ingente cantidad de tiempo, de recursos y de ideas, de talento en definitiva. Y de ahí
que muchos hayan utilizado el fenómeno OVNI para campañas publicitarias. Em 2008, uma série de círculos de colheitas surgiu de forma simultânea por toda a Península Ibérica. Automaticamente abriu-se o debate na internet, surgindo milhares de comentários acerca da sua autenticidade. Mas o desenho destes círculos foi o mesmo que pouco depois acompanharia uma conhecida marca de bebidas que não se recusou a admitir tê-los criado, como parte do lançamento da sua nova imagem. Os círculos das colheitas é um dos fenómenos mais diretamente relacionados com as possíveis visitas extraterrestres ao nosso planeta e de mais difícil explicação. Trata-se de desenhos muito complexos, aparecem da noite para o dia, e embora não possamos afirmar que se trata de mensagens provenientes do espaço exterior, ainda ninguém conseguiu reproduzi-los. Aparecen plasmadas de manera perfecta en campos que son completamente irregulares. Tendrías que tener un estudio completo de todas las cotas del terreno para poder hacer esos diseños. Em 1995, o fenómeno surge de uma outra forma inesperada. Vários desenhos semelhantes aos encontrados em Espanha e Portugal surgem debaixo d'água a poucos quilómetros da costa japonesa. Estamos hablando de unas condiciones que son imposibles de replicar por el ser humano. Em 2011, um grupo de cientistas japoneses resolve o grande mistério dos círculos do mar. Determinaram que, efetivamente, o ser humano não foi responsável por estas criações, mas que também não eram um fake. O seu criador, longe de ser uma espécie alienígena, era um ser aquático. Um peixe, uma pequena espécie pertencente à ordem Tetraodontiformes, que para atrair as fêmeas faz uso da sua veia artística e compõe estes surpreendentes murais. Some Chinese residents are on edge this morning after another apparent UFO sighting. It's the second one in 2 weeks. Hay otros muchos que no tienen explicación. As UFO sightings go, this one was as good or as weird as it gets. Light appearing high in the Arctic sky, baffling those who saw it and exciting a lot of comment. Down after people Somos incapazes de nos vermos como o único ser inteligente que habita o nosso universo e não podemos evitar o desejo de que um dia, não muito distante, o noticiário abra a sua edição da noite com a notícia de que não somos. Somos atraídos pelo fenómeno OVNI. De alguma forma, negamos-nos a admitir a possibilidade de estarmos a ser visitados e consideramos como falsa qualquer informação relativamente a isso. Mas, por outro lado, temos a forte necessidade de crer que há algo mais. E se um de todos estes vídeos fosse real? Um só? Aceitá-lo-íamos como uma prova definitiva ou ficaria sepultado sob a suspeita de ser um novo fake? A 10 de julho de 1947, uma suposta nave extraterrestre caiu em pleno deserto do Novo México e em poucas horas todo o perímetro ficou sob controle militar. O caso Roswell, possivelmente o caso mais importante da história da ovniologia, alimentou-se durante décadas das diferentes versões das testemunhas envolvidas no acidente. Para uns foi um simples balão meteorológico que caiu no solo. Para outros tratava-se de uma experiência militar e para milhares de pessoas de todo o mundo o exército norte-americano capturou naquele dia uma nave extraterrestre. Segundo alguns dos 6 membros dos serviços secretos e de segurança que estiveram presentes em Roswell, chegou-se inclusivamente a resgatar os cadáveres dos tripulantes da suposta nave alienígena. Por mucho que hayan intentado echar arena encima de Roswell, es evidente que ahí ocurrió algo raro y, en opinión mía y de mucha gente que vivió en Roswell en aquella época, allí cayó una nave extraterrestre. Quase 50 anos mais tarde, em 1995, é divulgada uma polémica filmagem. Nela mostra-se a autópsia realizada a um dos extraterrestres capturados em Roswell. Un productor cinematográfico, Ray Santilli, populariza una serie de rumores que se expanden rapidísimamente a través de Internet. Hacen alusión a la autopsia de un alienígena. Estes 17 minutos de fita não tardaram a dar a volta ao mundo. Os produtores afirmavam tratar-se de material autêntico. Mais tarde reconheceram ter criado parte da película, mas que alguns fragmentos provinham de material autêntico. Lo que pretendía el productor era encajar esa filmación con la autopsia del incidente Roswell.
Nem um só fotograma da película é verdadeiro, mas hoje é considerado o fake mais relevante da história. Ojo, no quiere decir que el caso Roswell sea falso. Lo que ocurrió en Roswell es algo que todavía no sabemos. Todas las televisiones del planeta compraron los derechos de emisión, reportando pingües beneficios a Ray Santilli. Inclusive, em Portugal fez programa dedicado a isso com reconhecido médico legista que esteve na televisão a explicar como se procedia numa avaliação médica normal e que, em comparação com aquilo que estávamos a ver, duvidava muito do que poderia. Achavam muito estranho, não só o procedimento dos médicos, como a própria fisionomia daquilo tudo, que lhe deixava muitas dúvidas mesmo. Se producía una paradoja, y es que quien creía en la veracidad de la autopsia contradecía los testimonios reales, porque mientras los testigos oculares del incidente en 1947 hablaban de un ser de 4 dedos, de un ser muy delgado, veíamos a un muñeco con un vientre prominente y con polidactilia, con 6 dedos en cada mano. Houve, de facto, muita polémica, muita gente a dizer que sim, que era verdade, muita gente a dizer que não, muita gente a dizer que conhecia o Ray Santilli, muita gente que conhecia a origem do filme. Hicieron encuestas de opinión que revelaban que su creencia en los extraterrestres había disminuido. Será que isto serviu apenas para tentar deitar abaixo de vez o fenómeno Roswell? Será que, como alguns disseram, haveria partes do filme que continham elementos reais com outros fabricados e, portanto, depois, aos olhos de um perito que está a analisar, detecta só um erro e já é tudo falso? Porque continua a haver este interesse em perceber se de facto o que aconteceu em Roswell é verdade ou não. Portanto, toda a pequena prova que possa provar de forma cabal aquilo aconteceu, obviamente que há um interesse. Siempre se han asociado los cadáveres de seres sobrenaturales o pilotos de vehículos misteriosos con la caída de ovnis y se han visto tanto en la ufología moderna como en el siglo XIX con la caída de aeronaves, y entonces existió tanto interés en examinar estos cuerpos para ver su procedencia como hoy en día en el caso de Roswell y los vídeos de autopsias y las fotos de extraños seres muertos. El extraterrestre que asoma por la ventana es claramente un fake. El propio contactado parece estar preparando la escena antes de que aparezca. Sin embargo, está muy bien hecho, porque el extraterrestre parpadea, parece tener volumen, pero fíjate qué curioso, investigadores que se han aproximado a querer grabar el misterioso extraterrestre que se aparece por la ventana, ese día va y pierde el autobús. No tiene sentido. A ver, en nuestro sistema solar tenemos 8 planetas, somos la única civilización que hay en el sistema solar. El sistema solar más próximo está a años luz de distancia. No podemos viajar a la velocidad de la luz, por lo tanto, para ir al planeta más próximo de fuera del sistema solar tardaríamos centenares de años. Obviamente, si recorremos esta distancia es con algún objetivo muy bien claro y definido. No tiene sentido el que vengan aquí a la Tierra para asustar a pastores o a conductores. No es 100% imposible que no vengan extraterrestres. Claro, si vienen extraterrestres aquí, no tiene sentido que vengan y se vayan, porque ¿a dónde se van a ir? ¿Van a estar viajando otros 50.000 años? Si han venido aquí, hombre, lo suyo sería que se quedasen o que por lo menos entrasen en contacto. Es un contrasentido el que una entidad inteligente recorra años luz de distancia para venir a la Tierra y tener que mirar de hurtadillas por la ventana de una cocina. Este es claramente un fake. Sí, ese también es una broma. Ha pasado muy rápido y no lo he visto, pero también es un fake.
en ese no creería absolutamente nadie. Es verdad que muchos en reuniones familiares o con amigos hemos acudido a YouTube para echarnos unas risas, pero eso no quita de que algunos de ellos estén acudiendo a ese buscador buscando una respuesta íntima a sus creencias sobre los extraterrestres. Para muitos investigadores, o fenómeno fake não é algo casual. Por detrás de muitos deles poderão estar agências secretas e altas patentes de diferentes governos. Não há dúvida de que o surgimento de centenas de milhares de fakes na internet tem dificultado o trabalho daqueles que dedicam as suas vidas a esclarecer incidentes relacionados com objetos voadores não identificados. Todas as imagens que aparecem são consideradas fakes desde o momento em que alguém as coloca na rede. Pode dizer-se que há um grande interesse em que tudo seja mentira. Qual bicho, cara? Se atendermos aos princípios básicos que regem a nossa física, é praticamente impossível que uma civilização, por mais inteligente que seja, consiga chegar ao nosso planeta. Nunca venceremos as leis naturais que nos impedem de viajar à velocidade da luz, jamais desenvolveremos a capacidade de comunicarmos telepaticamente e o teletransporte não passa de um conto de ficção científica. A mesma ficção científica que imaginou um futuro com telemóveis, submarinos, computadores, raios laser ou naves espaciais. Realmente, a ver, la ciencia va a avanzar y va a seguir avanzando, y de hecho hay un ejemplo clarísimo que es el hecho de la invisibilidad. Pues resulta que no estamos tan lejos, no del hecho de ser invisibles, pero sí de la capa de Harry Potter. Se están creando unos materiales, unos metamateriales diseñados, que no es que sean unas sustancias nuevas, sino que son unas sustancias, unos elementos que se están diseñando su estructura de tal manera que la luz pase alrededor y siga en línea recta. Es decir, como si colocamos una piedra muy pulida en un río, el agua del río la bordea y sigue en línea recta. Estamos muy cerca de conseguir que tú cubras a alguien con ese material y ese alguien sea invisible. Internet es el gran modelador actual de las creencias y a él no es ajeno el fenómeno OVNI. Cualquier persona con muy pocas nociones de informática está en condiciones de engañar al público. Y eso es utilizado incluso por las agencias de inteligencia para modelar las creencias de la población o por grupos que quieren sacar un partido económico a determinados temas. Lo lógico es pensar que los gobiernos, y especialmente quienes tienen el poder en ese sentido, que son los estamentos militares de los diferentes países, ¿por qué no? Pueden estar utilizando montajes, ¿no?, en los que se habla o bien de la aparición de estas naves, de la aparición de estos humanoides, posiblemente incluso en ocasiones para ver cómo reaccionamos, ¿no? También es muy interesante para los sociólogos saber cómo se mueven las creencias de la población y es un arma de doble filo. También contribuyen a un elemento de contaminación para la investigación seria del fenómeno. Toda a gente questiona, toda a gente ridiculariza, toda a gente faz barulho. É desesperante. É para adicionar mais barulho, mais barulho, mais barulho. Todo este tipo de temas está completamente desprestigiado. Cuando llegas ya está desprestigiado y tú no buscas soluciones, tú no buscas respuestas, tú no te interesas por el fenómeno. La sociedad moderna ha eliminado su interés por todo aquello que sea desconocido y prácticamente estamos hablando de un tema minoritario. Cuando tenemos un sistema en el que nuestra educación se nos imprimen valores de empresa, tienes que tener estos objetivos, tienes que tener estos resultados y no te salgas del renglón. Y quizá esa sea la clave, el hecho de haber conseguido educar a toda la sociedad de que todo esto es un fraude, de que todo esto no está ocurriendo, cuando la realidad es que los mejores científicos del mundo están grabando objetos que son absolutamente imposibles para nuestra tecnología. A mí me llama poderosamente la atención cómo en los últimos años el estamento científico, que ha estado muy ajeno a estos temas, que siempre lo ha considerado un tabú, son chorradas, ¿no?, de ufólogos, cómo se está metiendo últimamente en este tipo de temáticas, ¿no?
Este interesse levou a Agência Espacial Norte-Americana, a NASA, a abrir um canal num dos portais mais visitados da internet. Nele podemos encontrar as imagens recolhidas no espaço exterior pelos diferentes satélites e plataformas de observação. ¿Por qué la NASA está emitiendo estas imágenes en directo llenas de ovnis y no sale en la prensa? Ese tema quizás sea la clave del fenómeno ovni en los comienzos del siglo XXI. Parece que los operadores de la NASA y los directivos de la NASA tienen completa libertad para hacer lo que ellos quieran con esas imágenes. No tienen que dar explicaciones, nadie les pide explicaciones, no tienen que dar ruedas de prensa posteriores y no ocurre absolutamente nada. Desconozco cómo funcionará la NASA, porque ahí sé que hay muchos científicos trabajando y que hay mucha información que está abierta, pero obviamente supongo que pasará el filtro de la propia organización que está controlada por el gobierno americano, en caso de que se encontrasen algum indício. Há vários casos de filmagens do vai e vem de objetos estranhos que percorrem, que vêm, que mudam de direção, que fazem, portanto, ângulos de 90 graus. Como é que é possível serem só detritos, como muitos dizem? Não pode ser. É verdade que há muito lixo lá em cima, mas lixo não faz ângulos de 90 graus. Pronto. Neste caso, bem-se para além de outros objetos, vê-se um objeto que vem assim. Portanto, estamos a ver o planeta Terra, estamos a ver a camada da atmosfera e há um objeto que vem assim e de repente estamos a ver a filmagem por parte do vai e vem e vêm-se uns flashes e o objeto que ia assim de repente dispara e faz isto a uma velocidade incrível. Um objeto que está ali que agiu de forma inteligente. La NASA proporciona mucha información, pero mucha de esa información está censurada. Diferentes visiones de la Curiosity donde hay alteraciones en el cielo, como si hubiesen eliminado diferentes partes del cielo en donde no querrían que viésemos algo que está ocurriendo. El universo es muy grande. La Vía Láctea, de la galaxia donde estamos, tiene más de 200.000 millones de estrellas y hay más o menos del mismo orden de planetas. Realmente lo improbable sería que no hubiese una civilización parecida a la nuestra, obviamente quizá basada en otros elementos químicos que no sea el carbono. Claro, lo complicado es contactar con una civilización de ese estilo, que se ponga en contacto con nosotros, que sepamos que está. Hay una región en concreto que la NASA ha censurado durante muchos años. Y además es curioso porque es la zona que estaba sobrevolando y fotografiando el satélite Phobos 2 de Rusia en el año 1989. Y es interesante porque aquella sonda Phobos 2, justo antes de desaparecer, fotografió la sombra, inmensa sombra, de un objeto volador no identificado que estaría prácticamente volando a la par que él. Esa sombra medía lo suficiente como para estimar que el objeto tenía que medir más de 2 kilómetros de longitud. El deseo, el interés por pulsar la opinión de la sociedad con respecto a un tema tan controvertido como el de las visitas extraterrestres no es una cosa actual, se remonta mucho tiempo atrás y la novela radiofónica, la adaptación de Orson Welles a La Guerra de los Mundos, lo que consigue es un efecto social que para mí es la antesala de los fakes. Poucos fakes conseguiram ser tão eficazes como A Guerra dos Mundos de 1938. Esta emissão de rádio em formato de noticiário narrava a queda de meteoritos que viriam a revelar-se contentores de naves marcianas que derrotariam as forças de segurança usando uma espécie de raio de calor e gases venenosos. A abertura do programa advertia que se tratava de uma dramatização e no minuto 40 voltou a recordá-lo, 15 minutos depois do alarme geral do país, que chegou a acreditar que estava a ser invadido. Si esa retransmisión no hubiera conseguido una respuesta en la calle, probablemente nadie hubiera seguido con la idea de buscar campañas o de orquestar falsificaciones para crear un estado de opinión o para buscar una reacción. Lo hubiera hecho, pues qué sé yo, con jugadores de fútbol o con religiones. Pero sin embargo lo hacen sobre ovnis porque siempre hay una respuesta asegurada. Los buenos escritores de ciencia ficción están muy en contacto con la ciencia de primera línea y gracias a eso se nutren y pueden escribir novelas.
A ver, hubo en los años 40, para viajar por el espacio, se inventaron el concepto del hiperespacio. ¿Qué es el hiperespacio? Pues yo no lo he leído descrito en ninguna novela, pero lo que dan a entender es que es como otra dimensión que te encuentra un atajo. Lo que hacen es nutrirse de la ciencia para decir, bueno, esto es lo que se está investigando, me voy a 100 años vista y monto una sociedad donde esto se pueda dar o no. La ciencia ficción de los años 20, 30, cuando empezaba a salir la ciencia ficción, no acertaron mucho cómo sería la vida y curiosamente ellos pensaban que se tenía que realizar una revolución en la energía, que viajaríamos a otros planetas, que tendríamos coches que vuelan, y por otro lado la revolución ha sido en la información, en las telecomunicaciones, en la información, pues ya bien sea con los CDs, con los DVDs, con los móviles, en fin, realmente es una revolución que nadie pudo prever en aquella época. Hay cosas sorprendentes que de aquí a 100 años tendremos que ahora ni imaginamos y que de aquí a 1000 años probablemente también. Por ejemplo, el tema de la energía, cómo conseguir energía. Pues ahora estamos muy limitados a la energía, estamos quemando carbón como aquel que... Bueno, estamos literalmente quemando carbón para poder alimentar nuestros hogares, con lo cual es bastante primitivo. Los fakes, las bromas, realmente empezaron sobre el año 1847, cuando se publicó por primera vez el caso de la caída de un objeto aparentemente artificial, que fue un busto humano, una especie de estatua, que cayó del cielo como si fuese un meteorito, hizo un cráter y todo el mundo fue corriendo para verlo. Esto se publicó en el año 1847, exactamente 100 años antes de la llegada de los platillos volantes, pero se puede demostrar que fue una broma. Por ejemplo, decían muchas veces que había aterrizado o había caído un objeto extraño en el campo y al publicarlo en el periódico pudieron atraer muchísimas personas, quizás cientos de personas que fueron a verlo en el mismo campo para examinarlo ellos mismos, para descubrir que no había nada. Siempre encontraban un bar abierto y una pensión, que es más o menos lo que querían conseguir con ello. En 1862 se publicó la noticia de un bloque que se había caído del cielo, que vieron pasar por el cielo como si fuese un meteorito, explotó, miraron donde había caído, encontraron un bloque lleno de jeroglíficos y de signos extraños y llegaron a la conclusión de que perteneció a una especie de arco de un edificio en otro planeta y que probablemente por alguna erupción volcánica se fue volando de ese planeta para llegar a la Tierra. Y esto en 1862. Me acuerdo de otra historia publicada en 1913 sobre la llegada de un objeto en la selva de África y los exploradores ingleses encontraron animales extraños que llamaron perros marcianos, que tenían alas y cuellos muy largos y múltiples ojos, y dijeron que probablemente eran animales o criaturas que habían llegado con el aterrizaje de este artefacto. Y así hay historias para pasar la noche contándolas así. É quase impossível calcular quantas fotografias e vídeos falsos são colocados por dia na internet. Bem feitos, mal feitos, que nos fazem duvidar ou que são simplesmente divertidos. Alguns, apesar de serem tremendamente ridículos, ganham grande repercussão nos meios de comunicação. No ano 2000, o relato do encontro entre Jonathan e um humanoide extraterrestre chamado Freddy captou a atenção de várias televisões europeias e, incompreensivelmente, muitos telespectadores chegaram a considerá-lo autêntico. Él dio a conocer su caso de supuesto encuentro con un humanoide, contando que en una de las noches en las que estaba sacando a pasear a su pequeña perrita Susie, se encontró con un ser humanoide. Bueno, pues en ese momento parece ser que la pequeña perrita Susie empezó a ladrarle y eso molestó bastante al supuesto humanoide, que la estranguló, le retorció la cabeza, le hizo prácticamente que se le saliera un agujero por el que supuraba sangre, en fin, una escena verdaderamente asquerosa, ¿no? E qual foi a reação de Jonathan depois de presenciar o assassinato da sua cadela? Pues ni más ni menos que coger un leño y pegarle en la cabeza al humanoide. Claro, al humanoide no le quedó más remedio que morirse. Por incrível que possa parecer, Jonathan tinha ideias ainda mais rocambolescas. Pues coger una manta térmica, meter al humanoide al que a partir de ese instante llamó Freddy, cogió a Freddy, lo metió en su manta térmica, lo introdujo en un congelador, con la cuestión de que al cabo de 2 días Freddy resucitó.
y a partir de aquí comienza una historia de persecuciones, de implantes, de dolores de cabeza, porque Freddy parece ser que se quería vengar del leñazo que le había pegado en la cabeza. Bueno, pues finalmente, gracias a la intervención de varios ufólogos, se supo que todo esto era un montaje, era un fraude. Era un hombre que le gustaba ir de sarao en sarao. Él decía ser psiquiatra infantil, no lo era. Él decía tener fotografías de su supuesto contacto, evidentemente eran falsas, ni tan siquiera era un contactado al uso. E o que mais me faz confusão não é a questão de promover isto, é ver pessoas que acreditam nisto. Isto é que é ridículo. Los hay muy divertidos, especialmente aquellos que muestran seres, porque supone una complicación adicional el tener que animar o que un eventual extraterrestre esté parpadeando frente a cámara, y esas cosas que a muchos les parecen divertidas, otros se las creen y hacen incluso una religión de ello. Ahí está el ejemplo del proyecto Portal, con esse ser de coña que es Bilu. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que busque conhecimento. Qual será o mundo de informações surpreendentes em relação à Terra? O chamado Projeto Portal é um grupo ovnilógico com milhares de sócios e seguidores que assegura ter acesso a Bilu, um alienígena que terá vindo ao nosso planeta para proporcionar um conhecimento mais elevado aos seres humanos. Muitos dos membros do projeto, que já conta com sede em Portugal e que em breve estará também em Espanha, são escolhidos para se aproximarem a uma distância prudente para poderem conversar com o extraterrestre. Tem início com o caso de uma abdução de um brasileiro chamado Urandir Oliveira, e supostamente depois um dos contactos terá vindo à Terra para dar ensinamentos ou dar novas descobertas ao que seria a origem do homem, a história do planeta, etc. Então temos neste local, onde supostamente se fazem estudos ufológicos, aparece este chamado ET Bilu, que só surge durante a noite, por detrás de uns arbustos, que não gosta de ser filmado de outra maneira, que não gostam que lhes ponham a luz, que o Bilu dá saltos, mostram que o Bilu se consegue teletransportar e, portanto, com umas fumaças, de repente já se teletransportou ou desapareceu. Cosas que a nosotros nos hacen reír, pero que hay gente que está detrás de su filosofía, de su cosmología, y se la creen pies juntillas. Já falei com o Bilu. Eu já vi o Bilu. Eu sim, já falei com o Bilu várias vezes. Também precisa ter um nome um bocado ridículo. Só o nome já é ridículo, não é? ET Bilu. Mas, Bilu, eu vou explicar melhor. Bilu tem muitas coisas a dizer. Que para colmo parece tener un habla que emula la de un niño, ¿no? Eu sou o Bilu. Sobre a Terra, ela é convexa, nada é esférica. Na verdade. E a última grande novidade é que, afinal, o planeta Terra não é redondo, mas sim convexo. O que você sugere para que nós façamos justamente para provar que ela não é esférica, que ela não é redonda? Teste. Realiza bastante teste. E estão a promover isto. A planície das águas liberadas dos oceanos. Também teste com navios. Tanta gente a dizer, eu vi o Bilu. Tanta gente que quer ir lá conhecer o Bilu. O que é que se pasa? La parte negativa que puede tener el avance de las tecnologías es que hoy en día cualquiera tiene en su mano una cámara de fotos o una cámara de vídeo. Va incrustada en el teléfono, ¿no? Con lo cual se ha multiplicado por 1 millón. Si antes teníamos 2 o 3 fotografías a la semana de supuestos objetos volantes no identificados, ahora tienes miles, ¿no? No passado dia 15 de fevereiro, 4 câmaras registraram estas imagens. Foram mostradas em muitos noticiários e todas elas contam com milhares de visitas na internet.
O sucesso tem lugar em Chelyabinsk, no sul dos Montes Urais, e trata-se de imagens reais. Imagens que certamente seriam consideradas um novo fake, caso a comunidade científica internacional não tivesse anunciado que um meteorito caíra nesse mesmo dia a 80 km dessa povoação. Y como este, hay muchísimos en Internet que te hacen plantear dudas, que te hacen preguntar. We've seen them in Mississippi like this, but never like that. Os vídeos de Jerusalém se levantam uma polémica muito grande, de tal maneira que dividiu por completo os vários investigadores a nível mundial. El vídeo de Israel me hace dudar. No tengo una idea clara de si es un fake o no, porque estamos viendo el mismo fenómeno desde diversos ángulos y con testigos que frente a cámara están diciendo que ellos lo vieron. A 28 de fevereiro de 2011, em Jerusalém, vários turistas gravaram com os seus telemóveis um objeto voador que desceu sobre a cúpula da rocha. Se pudéssemos confirmar a sua autenticidade, estaríamos diante da prova fílmica mais importante que já chegou a público. No vídeo aparece alguém que está supostamente a filmar o que seria a tirar uma imagem daquela vista de cima, por parte de Jerusalém, e de repente há um objeto que desce, está ali um bocadinho, de repente surgem uns flashes e o objeto vai-se embora. El hecho de que aparezcan personas diciendo yo lo vi contribuye a dar una mayor credibilidad y hace que los ufólogos dudemos. Porque é algo tão simples como este suposto bola de luz que surge ali sobre o templo e se vai embora, dá origem a tanta polémica. Uma série de investigadores israelitas que afirmam que aquilo é real. E um dos investigadores disse, eu ponho as minhas mãos no fogo em que neste caso é real. E agora? A partir de la década del 2000, la mayoría de informaciones que llegan a los ufólogos provienen de Internet. Por lo tanto, es Internet el generador de opinión, es Internet el suministrador de información e es Internet el objeto de debate. Hoje em dia, com as capacidades tecnológicas digitais, é fácil de fazer um fake, um bom fake, e ninguém consegue identificar, mesmo os especialistas, si es verdad, si no es. Luego, si el debate es Internet, los ovnis de Internet son los ovnis que la gente cree. Lo que está en Internet es real, lo que no está en Internet no lo ve nadie. Pode ser um estranho objeto no céu sobre a sua casa, atrás de uns edifícios ou no meio de um bosque. Um ser cinzento do lado de fora da janela ou que se esconde nos arbustos. Ou um raio de luz, movimentos impossíveis, flashes inexplicáveis. Não perca tempo nem tente pegar no telemóvel para gravá-lo. Independentemente da distância a que se encontre ou da qualidade das imagens. Ninguém acreditará em si.